Iglesia, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué bendición poderlos tenerlos hoy una vez más en Noches de Impulso, en nuestra última Noches de Impulso del año, quizá, y nuestra última Noches de Impulso también. Estaremos haciendo algunas cosas diferentes el 2023, pensando siempre en la iglesia. Así que yo te pido que hoy te puedas unir a nosotros. Estamos ya por terminar el año, a unos días de terminar el 2022 y siempre teniendo un corazón agradecido delante de Dios. Hoy tuvimos un temblor un poco fuerte con un epicentro en Quilca, si no me equivoco, un sismo de más de 5 grados, pero creo de que ese remesón como que nos está haciendo mover, nos ha hecho mover también un poco a nosotros, ¿no? Haciéndonos recordar, ¿no? A mí personalmente, de que tenemos un Dios que es todopoderoso, ¿sí? Que tenemos que un Dios que todo lo puede. Amén. Entonces, y lo poderoso que eso me hizo pensar hoy en el temblor que hubo, qué tan poderoso puede ser el roce de las placas tectónicas que hace que tiemble una ciudad y a muchos kilómetros. Y yo digo, ¿y qué tan poderoso es nuestro Dios que ese temblor, esas fallas en las placas que hay en el Océano Pacífico y en toda esta parte del mundo, no significa nada hacia lo poderoso que es nuestro Dios, lo estruendoso que puede ser su voz? Bueno, nuestro Dios es todopoderoso y ese Dios es el Dios que siempre está con nosotros. Puedes percibir esta gran noticia, que ese Dios todopoderoso está siempre con nosotros y siempre lo estará. Amén. Hoy, 28 de diciembre, siendo las ya casi 7:50 de la noche más o menos, recordemos esto, que ese Dios todopoderoso también es nuestro pastor. Y hoy, ya cerrando esta serie de Dios con nosotros, estaremos hablando de que Dios es mi pastor. Mi pastor. Amén. La Biblia dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Saben? El trabajo de un pastor de ovejas no era algo sencillo, ¿ok? No lo era. Y eso lo vamos a ver hoy. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Para empezar esta meditación de esta noche. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú tienes algo especial que decirnos. Y abrimos nuestro corazón y lo recibimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? El rol tradicional de un pastor no era para nada glamoroso, un pastor de ovejas. ¿Okay? Se ensuciaba para poder sacar a una oveja de un lugar que se había metido, tenía que caminar largos tramos para encontrar pastos frescos para sus ovejas. Era difícil, era peligroso este oficio, requería de muchas horas y un compromiso completo para el bienestar del rebaño. No era sencillo, era una práctica extensiva, ¿verdad? Porque iban de lugar en lugar buscando pastos frescos. No es como hoy que ya la ganadería y todo esto es algo más intensivo, más técnico y todo esto, el alimento es procesado, es diferente. En esa época no, tenían que necesariamente tener pastos frescos y tener que ir de un lugar a otro para poder encontrarlo. Y ese era el trabajo del pastor, para tener en buen recaudo a su rebaño. Entonces el pastor conducía las ovejas al refugio, les proveía alimento, las contaba cada noche y buscaba y traía de vuelta a los que se habían perdido. Era un trabajo difícil,
El pastor también las protegía de ladrones y predadores, aún poniendo en peligro su propia seguridad. Y yo recordé el trabajo que tenía el rey David antes de ser un pastor. Bueno, era músico también, le gustaba la música, tocaba el arpa, componía música. Pero el rey David también era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Y dice la Biblia en 1 Samuel 17, 34, 35, eso no va a salir, pero dice 1 Samuel 17, 34 y 35, dice: David le respondió: si yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. David le respondió: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, o sea, uno chiquito, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Y David tenía el oficio de pastor. Y ahí tú puedes ver en este relato que el oficio que tenía no era para nada fácil y sencillo, era complicado, ¿verdad? En este contexto es que el Señor Jesús nos habla del ser el buen pastor, ¿sí? Ahora, quiero tocar 3 puntos hoy. Primero, su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 18, 12? Dice la palabra de Dios: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahora, cuando Jesús da este texto, él había hablado mucho antes de otras cosas, respondiéndole a sus discípulos a la pregunta de ¿quién sería el mayor en el reino de Dios? Esta era una pregunta que aquejaba a sus discípulos. Quizá no los dejaba dormir porque en su mente tenían un gobierno del Mesías y ellos querían una posición y querían saber dónde a ellos les tocaba estar. Esto era lo que tenía o lo que estaba en las mentes de los discípulos, qué lugar le correspondía, y soñaban con eso. Pero Jesús les lanza una enseñanza que derribó todos los castillos que se estaban construyendo en la cabeza, y era la enseñanza sobre la humildad. La Biblia dice, Jesús le respondió a esta pregunta, que el que se humille como un niño, ese será el primero. Quizá esta respuesta dejó a los discípulos, no sé, muy confundidos quizá, o muy retados, o quizá no pudiendo entender en ese momento lo que el maestro estaba diciendo. Porque un niño no tenía un sitio privilegiado en la cultura judía del momento. Pero Jesús quería dar a entender a sus discípulos que en su reino, en el reino de Dios, las cosas eran diferentes. No eran como ellos pensaban, de buscar posiciones, dónde me tocaba estar, quién sería el primero. No. Jesús ve a los que son de su reino como esos pequeños, como esos niños que Él dijo: dejad a los niños, venid a mí. Como esos niños inocentes, Jesús los veía. Y es así que Jesús muestra su amor al tener cuidado, un cuidado especial por esos pequeños. Por los pequeños, o sea, nosotros, sus pequeños, sus hijos. Su amor se muestra en el especial cuidado de ir tras el descarriado, de ir tras el que se pierde, de ir tras el que se confunde. Así muestra su amor, dejando cuidado a 99 ovejas. ¿Saben? Quizá uno se puede preguntar, pero ¿cómo va a dejar a 99 a un lado y irse por otra? ¿Y esas 99 con quién se quedaban? ¿No? ¿Solas? Y vamos a ir viendo en el análisis de este tema de que obviamente no estaban solas, no estaban solas, pero las deja y va a buscar, y así muestra su amor, de que no iba y no decía, fue una, bueno, ya pues su problema, ¿para qué se va? ¿Para qué se pierde? ¿Para qué no me sigue? ¿Para qué no está alerta a mi guía? Pero Él muestra un especial cuidado en ir tras esta y buscarla.
Y también muestra este especial cuidado en el aviso que da a aquellos que con su vida son de tropiezo para estos pequeños, para estas ovejas. O sea, Él dice, yo iré a buscarla. Y hay de aquel que es de tropiezo a estos pequeños. Que porque Jesús decía, y si lo leen, eso está al principio de este relato, en Mateo 18. Y dice, pero en el mundo puede traer tropiezo, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo, dice la Biblia. Y eso a mí, cuando yo iba haciendo el mensaje, hizo que ver mi vida, de cómo estoy ejerciendo el liderazgo que tengo, del cuidado que debo tener de yo no ser un tropiezo. Porque Jesús dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Él tiene cuidado de sus pequeños. Y es así que pone este aviso, cuidado, cuidado. Siempre debemos observar nuestras vidas y ver qué hay. Ver que hay otros que están mirándonos, que están viendo qué hacemos, que están viendo cómo caminamos. Y tener mucho especial cuidado con esto, amados. Dice la Biblia en Mateo 18, 13, 14, dice, y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Imagínense, así no es la voluntad del Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No es su voluntad que se pierdan, porque no es su voluntad, es que va a buscarla. ¿Saben, amada iglesia? La voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús, siempre será mantenernos en su redil, en su rebaño. Siempre comiendo, siempre siendo guiados a pastos frescos. Siempre. Hay una canción de Marcos Vidal que a veces hemos cantado en la iglesia que dice, eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú mi buen pastor. Siempre siendo levantados, sanados. El redil de nuestro Señor no es un lugar de personas perfectas, amada iglesia. No. Pues aquel que cuando Él sale por esa uno que se ha ido, esa 100 que se ha descarriado, quizá venga en los hombros del pastor, herida, llorando, pues el redil no es un lugar de personas perfectas, es un lugar de personas imperfectas que están rumbo a la perfección, rumbo a ser a la imagen de su Maestro. Amén. Es menester de nosotros, iglesia, conocer su voz. Ese es el segundo punto, conocer su voz. ¿Y qué dice la Biblia en Juan 10, 1 al 5? Vamos a leerlo todo. Y dice la palabra de Dios, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Saben, amada iglesia? Es necesario conocer la voz de nuestro Señor. Es necesario hacerlo. Es necesario. ¿Y cómo conocemos su voz? La conocemos a través de su palabra. A través de su palabra. Y esto lo tenemos que hacer para no ser confundidos. Jesús es la puerta, es el acceso al redil. Vendrán muchos con mensajes distintos
Y si no conocemos la puerta que es Jesús, pues podremos ser engañados. ¿Saben? Los pastores de la aldea, ¿ok?, en este tiempo, en este contexto que Jesús habla, ¿cómo era el trabajo? ¿Cómo era el trabajo de los pastores en este tiempo? En el tiempo de que Jesús está hablando. Dice que estaba leyendo esto, ¿no? Dice que los pastores de la aldea en ese tiempo arreaban a sus ovejas al redil al anochecer, o sea, los llevaban al redil y dejaban que el portero hiciera guardia. En la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas, las cuales reconocían la voz de su pastor y salían del redil. El portero, que podía ser un pastor o otro pastor más, ¿no?, que le pagaban por cuidar, ¿no?, el redil, dormía a la entrada del redil y en realidad se convertía en la puerta. O sea, dicen, ¿no?, que más o menos podrían ser máximo muros de 3 metros, ¿no?, estos rediles, y con una abertura donde era un único acceso a ese redil, en el cual se ponía el pastor y ahí cuidaba de las ovejas. Ese era su lugar donde se ponía el pastor. Así que nadie podía entrar o salir si no era por donde estaba ese pastor. Ahora, en este lugar, en Palestina, en esas regiones donde vivían ovejas y regiones pastoriles, tenían un redil donde las ovejas pasaban la noche. Este era como un redil comunal, o sea, donde dejaban todas las ovejas guardadas. Entonces los pastores apacentaban sus ovejas en los campos de los alrededores durante el día y las llevaban de regreso al redil comunal en la noche. Ese era el trabajo diario. Ahora, hay algo que tenemos que hacer hincapié acá. Acá nos habla lo que hemos leído, ¿no?, que hay ladrones, ¿verdad? ¿Sí? Y hay salteadores, ¿no? Y esto es muy importante, porque en esta época había esto, ladrones, y había salteadores, ¿no? Pero nadie podía entrar, o sea, siempre había un portero cuidando este redil. Pero ¿quiénes eran los ladrones? Los ladrones eran los que actuaban con sigilo y astucia. Siempre hay eso, ¿no? Siempre, cuando leamos la palabra de Dios, siempre lo que dice, lo que se escribe, no está por demás, ¿sí? El ladrón actuaba con sigilo y astucia, y los salteadores con violencia y sin vergüenza. O sea, con furia, ¿va? Y saben, acá está hablando del liderazgo que no está siendo guiado por Jesús y que simplemente buscan liderazgo, pastores, me refiero a todo eso, ¿no?, que buscan su conveniencia, mas no buscan el guiar realmente a las ovejas. Entonces, hasta hoy podemos ver que quizá algunos líderes pueden calzar con esas descripciones de ladrones o de salteadores. Sí, me vino a la memoria un dibujo, ¿no?, antiguo, donde había un coyote que quería robar las ovejas de un redil y había un pastor ovejero cuidando. Y siempre este coyote actuaba con sigilo. Era un ladrón, pero actuaba con sigilo para poder robar alguna oveja y nunca podía, ¿no? Porque el pastor ovejero que estaba ahí siempre lo agarraba y nunca lo dejaba. Y me vino a la memoria cuando ha habido estas protestas y todo lo que ha habido las semanas pasadas, donde había gente de que asaltaba algunas tiendas, sacaban cosas. Esos son los salteadores que con violencia hieren, con violencia causan daño. Los dos causan daño, pero quizá uno con sigilo y otro con violencia. Por eso Dios, el Señor Jesús, lo pone en su palabra para que podamos estar atentos a esto. Ahora, el portero solo dejaba ir a las ovejas que seguían al pastor,
no porque los llamaba por su nombre, eran ovejas. Por ahí leí que tenían la costumbre de poner nombres a sus ovejas. Y ahora, este portero que está ahí en la puerta cuidando al redil puede también representar el liderazgo de una congregación. Y la responsabilidad que hay en conocer más de Jesús de parte del liderazgo para tener los filtros correctos cuando guiamos vidas. Y no ser engañados por ladrones. Y no ser, ¿cómo se llama? No ser, no solo engañados, sino sorprendidos por salteadores. Entonces, el portero solo dejaba ir a ovejas que seguían al pastor. ¿Sí? Solo eso. Ahora, este portero puede significar, como les dije, el liderazgo de una congregación. Si conoces la verdad revelada de Dios en su palabra, pues no dejaremos a Jesús, pues estaremos atentos a cualquier voz extraña y vamos a oír. Por eso que acá en el versículo 5 dice: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si conocemos la verdad revelada de Dios en su palabra, no nos vamos a dejar engañar. Y cuando veamos algo extraño, una voz extraña, vamos a salir huyendo, pues sabremos que no es la voz de nuestro buen pastor. Iglesia, el único camino que tenemos para el reino de Dios es Jesús. Para una vida abundante es Jesús, el único camino. Dice la Biblia en Juan 17, dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y como vimos anteriormente, lo que les dije, la puerta literalmente era el pastor. Esa era la puerta. No, esa era la puerta. Y es por eso que yo les dije, ¿no?, que cuando el pastor deja las ovejas, pues las dejaba en este redil comunal e iba en busca de las 99. ¿Saben? Es algo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios sabe a qué pastor poner en cada congregación para cuidar a su rebaño. Ahora, esto no quiere decir que el pastor no busque de Dios, tiene que hacerlo, pero Dios sabe. Él sabe. Y es un trabajo complicado, difícil, pero Él sabe a quién no deja. Y tenemos que tener mucho cuidado, los que somos pastores, ¿no?, líderes. Literalmente la puerta es el pastor, o sea, Jesús. No hay ninguna otra forma de entrar al redil, de entrar al reino de Dios, de estar en su voluntad, si no es a través de Jesús. No hay ningún otro lugar, no hay ninguna otra puerta. Todo lo demás, amada iglesia, será mentira. Todos los que quieren buscar a Dios a su manera, pues simplemente están siendo engañados, porque la única forma de poder entrar al reino de Dios es a través de la puerta que es Jesús. No hay otro lugar, no lo hay. Podremos engañarnos, podemos inventarnos cosas, podremos inventar incluso doctrinas raras, pero la única forma de poder entrar al redil, al reino de Dios, es a través de la puerta, que es Jesús. No hay otro lugar. No hay
otro Jesús, solo nuestro Dios, solo Él. Dice la Biblia en Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, lo recalca Jesús, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Eso es importante. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, no hay otro lugar, no hay otra forma, por mí, por Jesús, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Saben, amada iglesia? La verdadera libertad solo la vamos a encontrar en Jesús. Solo en Jesús. Es esa libertad que te da acceso a un alimento fresco. Ese entrar, que dice la Biblia, y salir, nos habla de la cotidianidad de la vida. En todas las cosas que hacemos, la cotidianidad de la vida. Entonces, cuando hablamos de la cotidianidad de la vida, nos hablamos de nuestro trabajo, del medio donde nos desempeñamos, estudios, todo eso. En esa cotidianidad de la vida, Jesús será nuestra guía. Y siempre hallaremos pastos frescos. No viviremos una vida dual, no una vida como una luz navideña que prende y apaga. Una vida que es luz en algunos, pretende ser luz en algunos lugares, pero en otros lados se apaga. En otros lados no quieren que nadie se entere. No, cuando nosotros entramos por esa puerta que es Jesús, pues nos convertimos en luz perenne en el lugar donde estemos. Y en la cotidianidad de la vida el Señor nos dará pastos frescos siempre. En Juan 10, versículo 10 al 11 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús, amada iglesia, es el antagonista principal de un ladrón y salteador. Es el antagonista, digamos, principal. Si quieres realmente estar lejos de estos tipos de liderazgos, ladrones y salteadores, tienes que conocer al pastor de pastores, realmente, a Jesús. El único que estuvo dispuesto a morir por sus ovejas y fue hasta la cruz por nosotros, para darnos vida abundante. Esa vida que se desborda. Leí que ese término que se usa acá es como un término matemático, ¿no? Ese de vida abundante, que quiere decir como un excedente, ¿no? Ese excedente de vida que podemos dar y es de bendición a los demás. Jesús hace eso en nosotros, nos desborda de vida para poder ser de bendición a otros. Eso. Amada iglesia, para ir terminando el día de hoy, ¿saben? Es muy hermoso saber, y justo ya terminando el año, ¿no? Y en esta serie Dios con nosotros, el conocer que tenemos un buen pastor. Tenemos un buen pastor cuidando de nosotros, que da la vida por nosotros, que deja las 99 y va por nosotros.
que nos guía por pastos frescos. Y saben, siempre podemos encontrar provisión en Jesús, en la cotidianidad de nuestras vidas, en cada momento, pues no seremos cristianos o personas que en algunos momentos de nuestras vidas nos convertimos en cristianos, no, sino seremos cristianos siempre, en cada acción que hagamos, en cada palabra que digamos. Cuando haya un atisbo de pecado en nosotros, el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, redarguyéndonos, diciendo: hey, cuidado. Ese es el buen pastor, cuidándonos siempre. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz. La única forma de entender su voz, de conocer su voz, es a través de su palabra. Su palabra es su voz hablándonos. Su palabra es su voz. Y esa voz es la que va a cuidarnos y guiarnos a pastos frescos. Iglesia, vayamos terminando este año reconociendo a ese buen pastor. Al decir: wow, Dios, tengo ese buen pastor que me guía, que está ahí redarguyendo mi vida, que está ahí cuidando de mí. Gracias, Dios. Padre Celestial, gracias por este tiempo hoy. Gracias por este año que se termina ya, que tal vez para muchos pasó muy rápido. Oh Dios, gracias porque fue el año de la extensión realmente. Extendiste nuestras vidas, Señor. Agrandaste nuestros corazones para conocer más de ti, para creer más, para crecer. Gracias, Dios. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.